Son las 7:30 en punto, comenzamos con alabando a la Santa Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, palabra de Dios, es el tema que hemos escogido este año para esta charla formativa, aunque ya sabemos que la formación no solamente intelectual, la formación abarca toda y cada una de las facetas de nuestra vida. Tiene que ver con la formación, es formación intelectual, pero también es formación afectiva, es también formación para la acción y para la tarea, cada una de las dimensiones de nuestra vida. Irse un día de excursión o hacer una ruta de senderismo es formación, quedar con unos amigos a tomar una cerveza es formación, porque el ser humano no es unidimensional, sino que tenemos muchas dimensiones y todas las dimensiones hay que alimentarlas. Y si no las alimentamos, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que cuando tenemos, como los niños pequeños, que cuando tienen hambre ya empiezan a llorar, pues las dimensiones de nuestra vida también nos pasan factura si no las alimentamos. Y no hay cosa peor que vivir solo de. Fue una de las tentaciones que Jesús superó, ¿verdad?, en el desierto. Veíamos también cómo el credo más primitivo es precisamente Jesucristo. Decir Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrio, Jesús es el Cristo, es el primer credo. Los discípulos, cuando Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Más allá de este grupillo que estamos aquí con nosotros, es decir, ¿qué dice la gente de Jesús? Y probablemente la gente de Jesús no dice nada, porque la mayoría de la gente ya ni le conoce. Le contaba estos días aquí al grupo de las catequistas una experiencia vivida precisamente estos días en el cementerio. Era alrededor de la fiesta de todos los santos, subí a hacer una exequia, e iba una chiquita con su abuela, una chica de unos 10 años aproximadamente. Y al pasar por la capilla, la cría se queda así un poco y le dice a la abuela, oye, ¿esto qué es? Y la abuela dice, pues una iglesia. ¿Y la iglesia para qué sirve? Y la abuela dice, para rezar. ¿Y rezar qué es? Es decir, que más allá de nuestros grupos, ¿quién dice la gente que es Jesús? Los discípulos, cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los discípulos preguntan, nosotros decimos, Pedro en nombre de todos, que tú eres el Cristo, Jesucristo. Bueno, pues ese credo tan cortito se fue alargando, porque siempre la comunidad cristiana, siempre, no lo ha tenido todo claro, ni entonces ni ahora. Ya San Juan en sus cartas tiene que escribir a cristianos de las comunidades que empezaban a negar que Jesús de verdad hubiera sido un hombre verdaderamente. Es decir, estaba todavía su cuerpo calentito y ya empezaban a dudar si había sido un hombre o un fantasma o un Dios vestido de hombre. Pero es que poco más lo que ocurre, que mientras unos defendían eso, pues ya había otro grupo que decía, no es que fuera, digamos, un Dios vestido de hombre, porque les costaba trabajo entender que Dios se pudiera haber hecho hombre realmente, especialmente los cristianos que procedían del mundo judío, porque eso era rebajar demasiado a Dios, claro que rebajarlo. Bueno, y morir en la cruz ya no podía imaginar, eso ya era escandaloso. Pero inmediatamente ya hay otro grupo que dicen justamente lo contrario, que Jesús, un hombre como otro cualquiera, pero muy buena gente, pasó por el mundo haciendo el bien. Y si os dais cuenta, a mí me hace mucha gracia que muchas veces nosotros mismos, los cristianos de ahora, pues también caemos en las mismas herejías, porque mucha gente pensaba, no, Jesús fue un hombre muy bueno. Sí, muy bueno, pero era el Hijo de Dios. Mi abuela era también muy buena, pero no es mi salvadora, no dio la vida por mí, no murió en la cruz,
Y aunque hubiera muerto mi abuela en la cruz, tampoco podía ser mi salvadora, porque no era el Hijo de Dios. Es decir, que tendemos siempre a achicar mucho las cosas, por sencillez, y no está mal. Pero ya desde el primer momento la comunidad cristiana ha tenido siempre eso que se llama así fuertemente la herejía. Es decir, reducir por derecha o por izquierda, por arriba o para abajo, digamos, a Dios, a su Hijo Jesús o al Espíritu Santo. Y le pasa igual lo mismo. Jesús, antes de Jesús, Dios era Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la gente no lo sabía. Tuvo que venir Jesús para contárnoslo. Y una vez que nos lo cuenta, ¿qué ocurre? Pues que hay mucha gente que dice, bueno, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios también, pero el Espíritu Santo no. Y hay que hacer un concilio para dejar claro que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu... Esto que nos parece a nosotros que es lo más normal del mundo, pues no era tan normal. La Iglesia, poco a poco, empieza a tener sus complicaciones, sus dudas. La comunidad y los cristianos empiezan a pensar, y hay quien empieza en correcto y quien se va desviando, y hay que hacer concilios, hay que hacer reuniones para ponernos de acuerdo. Y así el credo, que nace tan cortito, ¿verdad? Jesucristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, se va, digamos, alargando. Y si os acordáis, cuando rezábamos el credo más largo, ¿verdad? Ahora ya en la misa rezamos el credo más corto, el apostólico, pero el más largo, ¿os acordáis? Que todo lo que está puesto allí es coger concilio tras concilio tras concilio, y Jesús el Cristo es, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que de todo lo visible y lo invisible, creado, ¿no? Creo en Jesucristo, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y así, un credo larguísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que estáis diciéndose es porque había habido siempre en la comunidad cristiana grupos de personas que lo habían negado. Por eso el credo se agranda y termina, es decir, el credo ya se cierra en el concilio de Constantinopla, es decir, ya en el siglo IX, X. Ya se había llovido desde que Jesús había estado por la tierra y se había vuelto a los cielos. Él es la palabra de Dios. Dios nos habla en Jesucristo. A lo largo de la historia, si os recordáis, en el trocito que leíamos de la carta a los hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras y de muchos modos a lo largo de la historia. Y llegado el momento culminante, ya nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y con Él termina la revelación. El Apocalipsis es el último libro revelado. De los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas y la carta a los hebreos, y el Apocalipsis, con el amén del libro del Apocalipsis, termina la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora, y gracias a Internet, que es una herramienta maravillosa, Internet es una herramienta maravillosa, pero también, como todo, tiene sus dificultades, y no es difícil encontrar a un señor que sale en Internet y empieza a decir cosas. Y una de las cosas que a mí me llama más la atención es, gracias a Internet, cómo nos vamos enterando, cómo todas las tardes Dios, a una determinada hora, y la Santísima Virgen se aparecen y dan revelaciones. Aquí está todo el mundo recibiendo revelaciones, ¿no? Y a la misma hora y los mismos días y a las mismas personas. Qué mala suerte tenemos nosotros, que a nosotros el Señor no nos revela absolutamente nada y la Virgen no se nos aparece. Pero, bien, primero hay que ser serio, pero segundo, supongamos que hubiese una revelación, esa revelación tiene que ser en perfecta sintonía con la palabra de Dios, porque la última palabra de Dios es el amén del Apocalipsis. Ya Dios no nos tiene que decir nada nuevo, ya está todo dicho, Entonces,
Entonces, como nos encanta, somos muy noveleros, pues llega alguien que a mí me ha dicho, que a ti te ha dicho. Eso ya pasaba en tiempos de Jesús, que iban para acá y para allá buscando, digamos, a videntes y tal, que contasen cosas, ¿no? Aquí está recogido lo que Dios nos quiere decir. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, lo que ha hecho es ayudarnos a entender lo que Dios nos ha dicho. Y eso se llama la Biblia, la tradición, que es lo que la Iglesia ha ido creyendo y viviendo a lo largo de 2000 años, y el magisterio, que es como la Iglesia ha ido interpretando de una manera fiel lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es también otro aspecto muy importante, que no se trata de lo que la palabra a mí me dice, sino lo que la palabra dice. No sé si me explico. No es lo que a mí me dice. Lo que a ti te dice está bien si lo que a ti te dice tiene algo que ver con lo que la palabra de verdad dice. Y además, la palabra es para la comunidad. No es lo que a mí me dice, sino lo que a la Iglesia le ha dicho. Y a lo largo de 20 siglos le ha dicho. Puede cambiar el tono, puede cambiar los acentos, podemos cambiar, pero lo que no va a cambiar nunca es la palabra de Dios. Viva y eficaz, palabra de Dios que en Jesucristo tiene rostro, voz, mano, corazón humano, para que podamos entenderla perfectamente bien. La vida de Jesús es un largo camino, también lo hemos visto en estos días, que en estas charlas anteriores, es un camino que San Juan en su Evangelio pone en boca de Jesús. Yo soy el camino. Es decir, cuando queremos ser discípulos, ¿a quién tenemos que mirar? Al Maestro. A nadie llaméis Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro. A nadie llaméis Señor, porque uno solo es vuestro Señor. Es decir, el Maestro es Jesús. Y decía San Pablo VI ya, un papa al que también hemos conocido, yo tuve la oportunidad de conocerle siendo un crío en Castel Gandolfo. Había ido a una reunión internacional de jóvenes del movimiento de los focolares. Pues escribe una exhortación muy bonita después del concilio, que es la Evangelii Nunciandi, a la que el Papa Francisco alude continuamente, porque es de una actualidad tremenda. Dice, de las muchas cosas que dice, hay una frase que es impresionante. Dice Pablo VI, el mundo contemporáneo, y estamos hablando de los años finales de los 60, del siglo pasado, han pasado casi 60 años ya, el mundo contemporáneo hoy no quiere ya tanto maestros, sino testigos. Es más, acepta el magisterio de los testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que más que predicadores, lo que hace falta son testigos. La palabra evangeliza, pero evangeliza de verdad si está revalidada por las obras. Una palabra que no esté revalidada por las obras es una palabra mentirosa. Yo puedo deciros todos los días cómo os quiero, queridos hermanos, vamos, abrazo a todos, ¿no? Salgo de la misa y digo, la madre que los parió a todos, sin pan. Mi palabra ha sido una palabra mentirosa. Y puede ser que yo nunca diga, os quiero mucho, mis queridos hermanos, pero me desvivo por vosotros. O esa persona otra se desvive por los demás. Bueno, a lo mejor ese desvivirse sin una palabra que lo clarifique puede ser una evangelización incompleta, pero entre mentirosa e incompleta mejor. Incompleta que mentirosa, ¿no? La evangelización es siempre la sintonía entre palabra y obra y palabra. Pero si algo ha de faltar, que falte la palabra, nunca jamás las obras.
Bueno, pues en ese camino, dice Jesús, yo soy el camino. Por lo tanto, Él es el Maestro. Nos interesa mucho saber lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él hace, cómo lo hace, por qué y para quién lo hace, quiénes son sus preferidos, para quién es la salvación desde Jesús, por qué ora Jesús, por qué nos enseña a orar, por qué es tan importante orar, siempre mirándolo a Él. La Iglesia desde los inicios prácticamente, a partir del siglo IV sobre todo, tuvo una manera de acercarse a la palabra de Dios. Y es, ¿qué dice esta palabra? ¿Qué nos dice hoy esta palabra? ¿Cómo vivir esta palabra? Yo soy el camino. Y Jesús dice también de sí mismo, yo soy la verdad. Pero la verdad en Israel, en Oriente, no es como nosotros entendemos la verdad en Occidente. Y sobre todo aquí en Andalucía, que tenemos una expresión que es genial, ¿no? Cuando me encuentre con fulanito, le voy a decir, le voy a espetar 4 verdades, ¿no? Nosotros decimos verdades, pero la verdad en Oriente no se dice, se hace. Hacer la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, lo que está diciendo es, todo lo que yo os cuento de Dios es verdad porque yo lo vivo, porque yo lo hago. Si yo estoy hablando de la misericordia de Dios, que mi Padre es misericordioso, vosotros estáis descubriendo en mí las entrañas de misericordia que tengo, lo misericordioso que soy con vosotros. Si yo hablo del perdón de Dios, que no se cansa de perdonar, en mí estáis viendo que yo hasta desde la cruz perdono. Es decir, Jesús hace la verdad. Más que decirla, la hace. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hablando de la vida, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, sobre esto de la vida, que es precisamente el encuentro de Jesús con una mujer en el pozo de Siquén. Jesús llega, está en Samaria, por lo tanto, por Samaria poco puede hacer. Los judíos y los samaritanos sabéis que no se hablan, no se entiende. Los judíos consideran a los samaritanos unos herejes, unos malos judíos, y además tienen sus piques, ¿no? Porque los judíos tienen claro que hay que donde Dios se manifieste y donde Dios está presente es en Jerusalén, en el templo. Los samaritanos en el monte Garizim. Y cuando le preguntan a Jesús, esta mujer le pregunta, oye, entonces, la presencia de Dios, el encuentro con Dios, ¿dónde es? ¿En Jerusalén, como decís vosotros? ¿O en Garizim, como decimos nosotros? Y dice Jesús a la mujer, mira mujer, llega la hora, ha llegado ya, que ni en Jerusalén ni en Garizim, sino en espíritu y verdad. Eso fue ya al final de un largo diálogo que tuvieron esa mujer y Jesús. ¿Qué provoca el diálogo? Pues el diálogo lo provoca que Jesús está recorriendo Samaria, no hace milagros, no predica, porque es que ya viene un judío, la gente cierra la puerta, vamos, ni caso. Y de hecho incluso cuenta el Evangelio, ¿no?, que los discípulos van a una aldea que no son bien recibidos y dice, Señor, mándale fuego del cielo, vamos, aniquílalo. Y dice Jesús, pero qué bruto soy, no habéis enterado de nada, vamos, es decir, que no. Es decir, o al revés, ¿no? Bueno, Jesús hemos ido a evangelizar y ya había gente que hacía las cosas
que tú nos has enseñado a nosotros, ya lo hacían ellos, se lo prohibimos, pero qué bestia soy, se lo voy a prohibir. El que hace las cosas mías es mío. Con lo cual, es decir, todo fundamentalismo, toda cerrazón, todo grupo cerrado, todo gueto, todo élite, no tiene nada que ver, nada que ver. Mira que nos gusta eso, que a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, cómo le ha encantado siempre a mucha gente crear el grupito cerradito, aquí estamos los que nos salvamos nada más, que van a hacer 4, ¿no? Por Dios, que va a morir Dios en la cruz para salvarse 4, vamos, eso es increíble, pero ¿a quién se lo cree? Nosotros nos llama poderosamente la atención cuando Jesús pone ese ejemplo entre el fariseo que estaba allí delante en el templo, es decir, que no se besaba porque no podía, y yo, ¿no? Y además yo no soy como los demás, yo soy mejor, y ni siquiera soy como ese señor que está ahí a la puerta, y el pobre fariseo y el pobre publicano, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y la gente expectante, a ver lo que nos dice Jesús. ¿Quién salió justificado? El publicano. Y a aquella gente se le cayeron los palos del sombrajo, porque todos querían ser como el fariseo. Genial, maravilloso, estupendo, ¿no? Pues volvemos al pozo de Siquén. Jesús llega allí con una sed enorme. Allí está el pozo, pero no puede beber porque no tiene cubo. No tiene con qué sacar el agua. Y llega allí una señora a por agua. Esa señora sí traía el cubo. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y la señora se viene arriba. Porque tiene el cubo, claro. Mirad, la evangelización empieza por el reconocimiento de lo que el otro me puede dar. Si yo empiezo a querer evangelizar al otro, porque yo tengo un tesoro estupendo, porque yo tengo la verdad suprema, porque yo soy... y no empiezo reconociendo lo que el otro me puede dar a mí, la evangelización empieza mal. Vamos, que va a ser muy difícil, que no sea, a no ser que se la impongamos, que eso funcione. Ella se viene arriba. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí? Yo soy samaritano y tú eres judío. Y ahora Jesús le dice, mujer, si supiera quién te pide de beber y el agua que yo te puedo dar, realmente me daría el cubo. ¿Y qué agua me puedes dar tú a mí si no tienes cubo? Mira, un agua que el que la bebe ya no vuelve a tener sed. Y la mujer, que es más práctica que nadie, dice, pues yo que tengo que venir aquí todos los días por el agua, si tú me la das esa, que la bebe y no tiene más sed, estamos de acuerdo, yo te di el cubo, tú me das el agua. ¿Habéis dado cuenta que la evangelización es un chalaneo? Que se parece más al mercadillo, no sé cómo le llamáis aquí, a lo que ponéis en el bulevar de Pablo Herráez. El baratillo, ¿no? El barato. La evangelización se parece más al barato que a un señor allí pontificando y... ¿no? Mirad, si Jesús no hubiera valorado el cubo de la samaritana, Jesús no le puede dar a la samaritana el agua que salta hasta la vida eterna. La vida. Pero la vida no a porrazo, la vida como oferta, la vida como regalo, la vida gratuitamente, gratis la habéis recibido, dadlo gratis, dice Jesús. Yo soy la vida. Nadie me la quita, yo la doy por vosotros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos, yo os doy la vida. ¿Ves? En una frase de Jesús está contenida prácticamente toda la historia de la salvación.
Porque, ¿qué necesitamos más que un camino, que una verdad y que una vida? Yo soy, dice Jesús. Y en ese yo soy, eso está dejando muy claro, porque los evangelistas no ponen de más ni de menos que Él es Dios. Porque cuando Moisés llega y ve la salsa ardiendo y le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Qué le dice Dios? Yo soy. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo que Él es Dios. Un Dios humanizado, un Dios encarnado. Por eso, cuando Dios se nos presenta en la vida encarnadito, no en una revelación así, ¡pum!, tumbativa y tal, sino encarnadito, nos cuesta mucho trabajo descubrirle como le costó al pueblo de Israel. Porque a nosotros lo que nos encantaría es eso, que Dios viniera a nosotros, pues precedido, ¿no?, de mayoré y banda de música. Pero Dios se nos acerca muy encarnadito. Pero yo soy camino, verdad y vida. Pues ese camino, los evangelistas, especialmente Lucas, también Marcos, pero especialmente Lucas, lo marca como un camino en 3 años. Y en ese camino, es decir, igual que Juan dice, yo soy el camino, Lucas dice, sí, Jesús es el camino y yo voy a poner un camino, que es el camino de Jesús 3 años y el camino de la Iglesia que después sigue en los Hechos de los Apóstoles. El camino de Jesús está terminado, el camino de la Iglesia sigue abierto. Una Iglesia que nace del costado de Jesús. Es decir, la Iglesia no la hemos creado nosotros, ni se nos ha ocurrido organizarla, y siempre que queremos, siempre que nos invitan, como invitó Jesús a Francisco de Asís, ¿no? Oye, la Iglesia está en ruina, y él se fue a San Damaso, al templito de San Damaso, y empezó a arreglarlo. Pero cuando llevaba ya un tiempo arreglando, se dio cuenta que la ruina de la Iglesia no era la ruina del templo de San Damaso, era la ruina de una Iglesia envejecida, una Iglesia adocenada, una Iglesia muy lejana al Evangelio, una Iglesia empobrecida pero no pobre. Bueno, pues siempre la invitación de Jesús es precisamente eso, ¿no? Es decir, que la Iglesia no la hemos creado nosotros, ni Jesucristo es propiedad de la Iglesia. Jesucristo es más grande que la Iglesia, pero enormemente más grande. Ni siquiera la Iglesia puede contener el misterio de Dios. La Iglesia es, lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio, servidora de ese misterio. La Iglesia está para servir, para ofrecer, para como lo que quiere el Señor, ofrecer la salvación. Pero el que salva es el Señor. Bueno, pues en ese camino de 3 años, Jesús aprovecha, es decir, el evangelista, los evangelios, aprovechan para darnos las notas fundamentales de lo que supone precisamente quién es Jesús, cómo seguirle, qué es la vida eterna que Él nos ofrece, cómo alcanzarla. Ahí está. No necesitamos, por tanto, que venga nadie con una última ocurrencia a decirnos, ya nos lo ha dicho Jesús. Y yo no sé vosotros, yo me fío más de Jesús que de alguien que cuenta y que dice que hay que hacer no sé cuántas cosas y que hay que beberse no sé cuántos litros de agua, pero estamos tranquilos, ¿no? Veíamos el otro día que en ese camino, Lucas, 30 años de la vida de Jesús, ¿lo recordáis?
se los merienda en un versículo. Durante 30 años Jesús lo que hace es crecer. Crece en estatura, crece en gracia, crece en sabiduría ante Dios y los hombres. Y cuando ya cumple 30 años, tiene que iniciar su tarea. La tarea para la que el Padre le ha enviado. Y no se nos olvide que la tarea por la que Jesús da la vida, por la que se da porrazos contra las paredes, es para algo que ojalá nosotros también, como al profeta Elías, nos ocurriese. Es decir, ¿qué es lo que le preocupa a Jesús? Que el Padre sea conocido y amado. Pero no era conocido, pues no. Más bien, incluso sus contemporáneos tenían una visión de Dios que no se correspondía con su Padre Dios. Y por eso cuando Jesús habla de Dios, inmediatamente todos ellos empiezan a ponerse nerviosos. ¿Cómo va a ser Dios esto que nos está contando este señor? Vamos, que imposible. Porque cada uno se había hecho ya su chiringuito divino. Que el Padre sea conocido y amado. Esa es la gran tarea de Jesús. Porque Jesús es el nuevo Elías. Cuando se transfigura, ¿recordáis? La transfiguración, ¿quiénes están arriba? Está Moisés, la ley, Elías, la profecía, y Jesús. Él es la síntesis de Moisés y de Elías. Él es el nuevo Elías, el nuevo Moisés. Él es todo, porque Él es Dios. Cuando Elías sube al monte Oreb, sube rendido, agotado, porque le han dado palo en esta gran identidad, lo están persiguiendo, llega a lo alto del monte y el Señor le pregunta: oye, Elías, ¿qué te ha traído aquí? Y Elías contesta: la pasión por mi Dios. Ojalá nosotros fuéramos discípulos apasionados de Dios. No hay cosa más triste que ser mediocres. Aún hay que ser apasionados, aun con el riesgo de equivocarnos, pero apasionados. La mediocridad es muy gris. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae cada día a celebrar la Eucaristía? ¿Qué te hace meterte en estos ríos por la gente? ¿Por qué estás en Cáritas? ¿Por qué das catequesis? ¿Por qué te preocupa el pobre de la puerta? ¿Por qué quiere que Marbella sea mejor ciudad? ¿Por qué te tomas en serio tus clases, tus alumnos? ¿Qué te ha traído a él? La pasión por mi Dios. La pasión por mi Dios. Porque si perdemos la pasión por mi Dios, pues seremos estupendos funcionarios, pero irradiaremos y contagiaremos muy poquito. 30 años creciendo, una experiencia de desierto que nos viene muy bien. Ojalá en nuestra vida tuviéramos momentos en que de verdad nos pudiéramos parar y no es cuestión no es tanto de cantidad sino de cualidad. Momentos donde en esa soledad y en esa intimidad nos dejáramos tocar por Dios y también descubrir que somos tentados, que hay en nuestra vida tentaciones, porque las hay, y vencerlas, como las venció Jesús, con la fuerza de la palabra de Dios interiorizada. Y después del desierto y de vencidas las tentaciones, en aquel momento, porque dice el Evangelio, que el tentador lo dejó por aquel momento, es decir, que la tentación en Jesús como en nosotros le acompañó toda la vida. Porque el problema no es ser tentado. Nosotros, de hecho, cuando rezamos el Padre Nuestro, no le decimos al Señor que nos libre, que nos
que nos libre de las tentaciones. Le decimos que nos libre del mal y que no nos deje caer en la tentación. No le pedimos que no seamos tentados porque si, entonces ¿dónde está nuestra libertad? Un hecho significativo de nuestra libertad es la posibilidad siempre de elegir, siempre de elegir. Y cuando no podemos elegir, pues que no somos libres. Yo me he peleado siempre con los delegados de educación, porque se querían cargar la educación concertada. Y yo les decía, muy bien, ¿y en qué consiste la libertad de elección de centro? ¿En que tengo que elegir A o A? Si yo no puedo elegir, no hay libertad. Lo que ocurre es que la elección, hay veces que no puedo elegir porque nuestro camino es siempre el bien. Y cuando yo ya me he metido en el carril del bien, ya es que no hay elección posible. Bien, 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 bien siempre, pero la posibilidad de salirme del carril está siempre, 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 siempre. Y si esa posibilidad no estuviera, entonces no soy un hombre libre, ¿no? Bueno, pues comienza su ministerio Jesús. ¿Y cómo comienza el ministerio de Jesús? Mirad, Jesús comienza provocando un gozo y una alegría inmensa. Y además, Él comienza también llenito de esa alegría, porque claro, es evidente que de lo que está lleno el corazón abra la boca. Y la gente se contagia de esa alegría de Jesús. Le está hablando de que el reino es para ellos también, que no están excluidos, que nadie está excluido del amor de Dios, que todos pueden convertirse y creer en el Evangelio, que no hay una casta elegida, que no hay un pueblo elegido, que todos son amados e hijos de Dios. Entonces, hay una alegría desbordante. ¿Quién matiza esa alegría? Porque esa alegría se va matizando. Pues el encuentro de Jesús con dos grupos de realidades. Matiza esa alegría desbordante de Jesús el encuentro de Jesús con el mundo del dolor. Los enfermos, los que mueren, los que están tristes, los huérfanos, el dolor. Y dice el Evangelio que Jesús ante el dolor les sacude. Les sacude. Como cuando, sin darte cuenta, estás arreglando, ya eso no se nos ocurre, ¿no? Pero arreglábamos antes los cables y te daban una sacudida de esa que te dejaba, que se te quitaban ya las ganas de arreglar más enchufes, ¿no? El dolor a Jesús le sacude. ¿Y qué hace Jesús? Pues acercarse a ese mundo, hacerse solidario, compasivo con ese mundo. Devolverá la vida al hijo de la viuda de Naín, despertará del sueño a la hija de Jairo, curará al criado del romano, expulsará demonios, consolará, partirá el pan. Jesús no es indiferente ante el dolor y esa alegría desbordante queda matizada. Y segunda realidad que a Jesús, digamos, le matiza la alegría, el encuentro con aquellos que tienen la mente cerrada y el corazón endurecido. 1000 veces fue Jesús a ellos con palabras de amor y 1000 veces se estrelló contra el muro de su inteligencia y con la cerrazón de su corazón. Pero todavía más grave,
Esa alegría de Jesús se matiza porque Jesús descubre que gran parte del dolor de sus contemporáneos viene provocado por aquellos que tienen la mente cerrada y el corazón endurecido. Esa alegría que lo invade todo es una alegría que Jesús nunca perderá, pero que no será tan desbordante porque la realidad es la que es. Y ya Jesús desde el inicio de su ministerio va descubriendo que mal que bien terminará, digamos, estrellándose definitivamente contra ese muro que solo lo pudo romper muriendo en la cruz. Porque el pecado es tela. Yo no sé qué experiencia de pecado tendréis vosotros, pero yo hablo por mí. Romper el muro del pecado es tela. Tela. Pues mirar lo que puede ser el muro del pecado de mucha gente, ¿no? Y esa alegría matizada es la que digamos, va a llevar toda su vida. Y ya de Jesús lo vemos junto al lago de Galilea. Esa es otra de las cosas. A Jesús le encanta Galilea. Hasta el punto le encanta Galilea que cuando resucita le dice a la Magdalena: dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me encontrarán. Es decir, el Señor siempre va a Galilea y a nosotros nos manda a Galilea. ¿Y qué tiene Galilea para que la quiera tanto Jesús y para que nos mande allí Jesús? Galilea no es Jerusalén, no es Judea, no están allí los importantes, ahí está el pueblo sencillo, los pobres, los que no cuentan. Ahí donde quiere Jesús que estemos. Y ahí es donde Jesús, resucitado, se presenta y acoge a los discípulos. Ahí nos manda siempre. Cuando tú estés así que ahí el Señor dice, seguro que el Señor te va a mandar a Galilea. Venga, a Galilea. Bueno, pues, junto al lago de Galilea, con la gente sencilla, Jesús se siente bien. Alrededor del lago elegirá a los primeros discípulos. Pescadores, lo hará pescadores de hombres. Y ahí junto al lago, Jesús nos enseña las claves de la evangelización. Y como ahora estamos en permanente campaña electoral, pues, ¿cuáles son las claves para la evangelización? Pues mirar, una, Jesús no da ideas, porque las ideas terminan siendo ideología, y las ideologías enfrentan y separan a los hombres en grupos diversos, que si izquierda, que si derecha, que si tal, que si cual, que si liberales, que si conservadores, que si. Jesús no da ideas, da vida. Da vida. Estoy mirando a Mari Carmen. Si nosotros, y hay más gente, aquí está un grupo bueno de Cáritas, ¿no? Si cuando abrís los miércoles ahora a las 11 de la mañana os dedicarais a darle idea a los que vienen, ¿verdad? Se iban a ir contentísimos, vamos. No, Miguel, se iban a ir felices si le diéramos más ideas, ¿no? La gente quiere vida. Dar vida. Y la segunda, junto al lago de Galilea, Jesús con la gente sencilla, no salva ni una idea, salva personas. Es decir, que Jesús se convierte en un salvavidas y quiere que la Iglesia sea eso, un salvavidas. ¿Nos apuntamos al salvavidas o a las ideas? Las ideas son buenas, pero la Iglesia no está llamada a dar ideas, sino a salvar vidas. A ser como Jesús, un salvavidas. Pues que la Virgen nos ayude. A ella se lo pedimos con toda el alma. Ave María Purísima.